¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido, bienvenida. Ponte cómodo, ponte cómoda, porque vamos a aprender por la palabra de Dios cómo derrotar la tristeza y la depresión. Así que si tienes a bien tomar una pluma, tomar una hoja y poder registrar los pasos para que lo puedas llevar a la práctica, porque de nada sirve consumir conocimiento si no se aplica. Conocimiento no aplicado no sirve para nada. Así que sin más, vamos a comenzar haciendo una oración. Papá, en el nombre de Jesús, yo te pido espíritu de sabiduría y espíritu de revelación a cada persona que está escuchando este audio, que pueda ser librado y librada de las cadenas de la tristeza, de la depresión, del suicidio, y pueda vivir completamente libre en este planeta Tierra, lleno de paz y de gozo como tú lo planeaste. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Comencemos definiendo cómo define el diccionario secular tristeza. Hay muchas definiciones, pero tengo que mencionar esta que es como un fundamento para demás cosas que vamos a ver. Hay un diccionario que define tristeza como sentimiento de dolor anímico producido por un deseo desfavorable que suele manifestarse en un estado de ánimo pesimista, insatisfacción y tendencia al llanto. Es una definición desglosada, un poco larga. Yo creo que todos sabemos en la práctica qué es tristeza, aunque quizá aquí intenta el diccionario dar una definición con detalles. Es como el amor. Todos sabemos qué es el amor, pero a veces no lo sabemos definir. Esa es la definición secular de un diccionario normal de tristeza: sentimiento de dolor anímico producido por un deseo desfavorable que suele manifestarse en un estado de ánimo pesimista, insatisfacción y tendencia al llanto. Ahora, como número 2, veamos la definición bíblica, o sea, lo que nos interesa, porque ahora nosotros vamos a ir a la raíz. La palabra de Dios va a la raíz. No estoy en contra de que puedas atenderte a través de un psicólogo, a través de un psiquiatra. Dios no te condena mientras no uses brujería o alguna fuerza oscura. Haz lo que tengas que hacer para estar bien, pero no confíes o no pongas toda tu confianza, quiero decir, en los profesionales que intentan hacer una buena labor, por supuesto, pero pon toda tu confianza en Dios. Es decir, puedes ir a un médico, puedes ir a un especialista, a un nutriólogo, depende del caso o de la patología que alguien esté enfrentando. En el caso de problemas emocionales, pues van al psicólogo o al psiquiatra. No hay ninguna condenación, pero sobre todo y por encima de esto está Dios, y Dios va a la raíz y nos dejó un manual que es la palabra de Dios. Ella nos va a definir qué es tristeza, cómo se manifiesta, los niveles que hay de la tristeza y cómo derrotarla y cómo vivir libre. Así que pon toda tu atención. Proverbios 17, versículo 22 dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. A diferencia del diccionario secular que dice que tristeza es un sentimiento de dolor anímico, la palabra de Dios dice que la tristeza es un espíritu. Dice: el espíritu triste seca los huesos. O sea, que la tristeza, según la Biblia, es un ente, es un personaje oscuro de maldad. Son varios personajes de maldad, demonios, espíritus de tristeza. Y esto va mucho más allá de un sentimiento. Cuando es una tristeza profunda, seguramente es un espíritu. Esta es la raíz. Estamos tratando cuando alguien está en ciertos niveles de tristeza que ahorita voy a hablar, ponga toda su atención. Mayormente son espíritus. Hay gente que dice:
me siento triste, pero no sabe por qué. En realidad no lo sabe. Son espíritus, son demonios. Demonios se dedican a entristecer. Dios se dedica y se enfoca a que tú tengas paz, a que tú tengas gozo. Ese es el reino de Dios. Paz, gozo. El reino de Satanás es angustia, depresión, ansiedad, tristeza. Ahora, este mismo versículo nos da otro ángulo interesante. Dice, mira, Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio. O sea, la alegría o el gozo trae sanidad. Buen remedio, dice. La otra parte del versículo 22 de Proverbios 17 dice, mas el espíritu triste seca los huesos. En otras palabras, gozo es igual a sanidad y tristeza es igual a enfermedad. Ese es el contraste. Dios es igual a gozo, gozo es igual a sanidad. Satanás es igual a tristeza, tristeza es igual a enfermedad. Ahora, hay diferentes niveles de tristeza. Estoy siendo muy práctico para llegar a los cómo, o sea, a las claves de cómo derrotar, pero hay que entender el contexto, el trasfondo de la tristeza. Ya dijimos que es un espíritu. O sea, estamos tratando con demonios, no con una patología o con una emoción solamente o con un sentimiento solamente, sino estamos hablando de que hay una raíz espiritual. Hay un mundo espiritual y este mundo espiritual ataca al mundo material o beneficia al mundo material. La oscuridad, el mundo espiritual, donde más bien los espíritus de maldad que se mueven en el mundo espiritual atacan al mundo material, a las personas nos atacan. Ahora, hay niveles, distintos niveles de tristeza. Hay la tristeza pasajera, digamos, cuando alguien, digamos, como se dice coloquialmente, pues está agüitado, es un ratito. Luego está la opresión, que es un nivel más alto en los niveles de tristeza. La opresión ya son espíritus que están externamente atacando tu mente, o sea, constantemente hay pensamientos, hay flachazos mentales, o sea, hay cuadros mentales constantes y esto provoca los pensamientos, estos provocan esta sensación, estas emociones de tristeza. Ya está la persona en otro nivel que es opresión. Y después el nivel alto es depresión, donde hablamos de que son literalmente días de tristeza con manifestaciones distintas, sueño, insomnio, no comer o mucho comer. Hay muchas manifestaciones de la depresión, que es una tristeza profunda. Ahora, cuando la depresión permanece, esa tristeza profunda pasa al siguiente nivel, que es el que Satanás quiere, que es el suicidio. Desgraciadamente, la persona pierde toda esperanza, todo gozo, toda expectativa, y la persona decide acabar con su vida. Entonces estamos lidiando con espíritus. Mira lo que dice Salmos capítulo 6, versículo 6, hablando de este nivel muy fuerte de tristeza profunda. Salmos 6, versículo 6. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo mi llanto. Todas las noches inundo de llanto mi lecho y riego mi cama con lágrimas. Fíjate lo que dice, todas las noches inundo de llanto mi lecho. Es decir, estamos hablando de una persona que permanece en un estado de tristeza. No fue una tristeza pasajera, llegó a un nivel profundo de tristeza, donde ya todas las noches lloraba. Versículo 7 dice, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Entonces hablamos de que hay diferentes niveles de tristeza: tristeza pasajera, opresión, depresión, finalmente suicidio. Ahora, hay
la tristeza que es según Dios y hay la tristeza del mundo. Vamos a ver 2 Corintios 7 en el versículo 10. Vamos a ver esta parte. Si tienes Biblia, puedes acompañarme, si no, simplemente toma nota. Dice: ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, 2 Corintios 7, 9. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. O sea, la tristeza de Dios es una tristeza que lleva al arrepentimiento. Es como cuando le fallamos a Dios en alguna área y sientes esta sensación que no sientes comodidad, decir: no me siento bien haciendo esto malo, yo sé que está mal, yo sé que está incorrecto. Y entonces no es el Espíritu Santo convenciéndote de pecado, es tu propio corazón fluyendo en la tristeza según Dios. Ahora, esa tristeza según Dios no es una tristeza permanente, no es una tristeza que produce depresión, ni es una tristeza que condena, ni es una tristeza que lleva al suicidio. Esa tristeza te produce arrepentimiento. Cuando es de Dios, te lleva al arrepentimiento. Es decir, esa tristeza te va a decir: habla con el Padre, pídele perdón, y tú le dices: Padre, perdóname porque la embarré en este sentido, me equivoqué en esta área, te fallé, perdóname. Y esa tristeza produce arrepentimiento, y cuando tú te arrepientes se debe acabar esa sensación de tristeza. Si continúa, ya no es la tristeza según Dios. Si continúa, ya es la tristeza de Satanás, la condenación y la culpa. La tristeza según Dios se acaba cuando tú te arrepientes de corazón. Y dijo el apóstol Pablo que este arrepentimiento es para que ninguna pérdida padezcas. O sea, el arrepentimiento te ayuda a no cosechar cosas malas que habías sembrado. Esa es la tristeza según Dios. Lo resumí en 2 minutos. Ahora, versículo 10 dice: porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, la tristeza del mundo, que es la tristeza mala, vamos a decir, porque ya hablamos de la tristeza buena, que te produce cambios, arrepentimiento, y se acaba cuando tú le pides perdón a Dios. Pero la tristeza mala, que es la tristeza del mundo, conduce a la muerte. Muerte es separación, muerte. O sea, la tristeza mala mata tu paz, desordena tus emociones, mata la salud. Hemos sabido de personas que se enferman de tristeza. He sabido de personas que por la pérdida de un ser querido no lo pueden ellos superar, desgraciadamente, y entonces también pierden su salud. También la tristeza está mala, la tristeza del mundo produce muerte en las relaciones, se produce muerte en todos los sentidos, porque la persona se quiere desconectar del mundo, se vuelve huraña, o sea, no quiere conexión con personas, no quiere relacionarse con nadie porque está en una depresión profunda. Y finalmente, esa tristeza mala produce muerte en el sentido físico, como mencionamos, que lleva al suicidio. O sea, toda la tristeza mala que no produce arrepentimiento, como dijimos. ¿Cómo saber cuándo es una tristeza mala? Cuando no te lleva a un cambio. Si no te lleva a un cambio, no es de Dios, no la recibas. Pero si te lleva a un cambio, en cuanto te arrepientes, se tiene que acabar. Si continúa, entonces no es de Dios. Y esa tristeza del mundo mata la paz, mata las emociones, mata la salud, mata tu conexión con otras personas, mata tu sonrisa, por supuesto, y intenta destruir tu propia integridad física. O sea, quiere conducirte al suicidio. Ahora, hay una base legal. Recuerda que estamos hablando cómo derrotar la tristeza
y el suicidio desde la raíz, o sea, desde el punto de vista real, desde el mundo espiritual. Está hablándote el pastor Isdey Fierro. No estás escuchando a un psicólogo. Puedes aprovechar a un psicólogo, te puede ayudar también. Puedes aprovechar a un psiquiatra, te puede ayudar. Pero sobre todo, Dios tiene la perspectiva correcta de todo esto y te pone en el ángulo correcto. Hay espíritus de tristeza y estamos viendo cómo es que se manifiestan, qué niveles hay, qué producen. Pero ahora vamos a entrar en la parte de cómo derrotarla. Hay una base legal. Mira, ¿cuándo originó la tristeza en la tierra? Tuviéramos que remontarnos al Génesis. Inicialmente, Dios colocó a Adán y a Eva para reinar sobre la tierra. Esto implicaba completa felicidad. Y los puso en un lugar que se llamó Edén. Edén significa lugar de deleite. Lugar de deleite, o sea, de gozo. Todo lo opuesto a la tristeza. El hombre no fue creado para estar triste. ¿Cuándo es que comenzó la tristeza? Cuando Adán pecó y Eva, cuando ellos se desconectaron de Dios, la paz que había en ellos se volvió angustia, la fe se convirtió en temor, la salud se convirtió en enfermedad porque se desconectó de Dios. Entonces, ¿dónde comenzó o cuándo comenzó la tristeza? Comenzó a raíz de la caída de Adán, o sea, a raíz de que Adán se desconectó de Dios, pero el plan original de Dios era que reinásemos sobre la tierra. Era gozo, paz, armonía total, salud. Pero fue a causa de que Adán desobedeció, se desconectó de Dios, y ahí comenzó la tristeza. O sea, originalmente el hombre no tenía ese sentimiento de tristeza. Los años pasan porque se necesitaba un redentor. El prefijo re habla de volver al punto de partida. Se ocupaba alguien que nos regresase al plan original de Dios. Y pasaron 4000 años desde Adán hasta que vino el Redentor, hasta que vino Jesús, el Salvador del mundo. Y cuando viene Jesús, Él muere por nosotros en la cruz y sufre por nosotros las peores angustias en el infierno. Y Él se angustió por nosotros para que nosotros tuviésemos paz. O sea, Él pagó el precio que nos tocaba a nosotros pagar. Y uno de esos precios era tristeza, dolor, angustia. Porque el infierno no es otra cosa más que eso. El lloro y el crujir de dientes, lamento tras lamento, tras lamento, tras lamento, por recuerdos de la tierra que la gente tiene, donde no aprovecharon la oportunidad de recibir a Jesús. Y el infierno es un lugar de tristeza, totalmente de angustia. Pero esos espíritus, los demonios, si no te pueden llevar al infierno, van a querer traerte el infierno a tu casa y te van a querer angustiar, entristecer, deprimir, ponerte ansiedad, ponerte temor. Pero Jesús pagó el precio. Esta es la base legal. Vamos a entrar en las claves. Esta es la clave cero, podemos decir. O sea, la clave punto de partida. Cristo pagó el precio para que tú y yo tengamos paz. Y esto se encuentra en Gálatas 3, versículo 13. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La palabra redimir es el griego exagorazo, que significa librar a un esclavo, liberar a un esclavo. O sea, en la antigüedad había esclavos, y si tú comprabas un esclavo, no para que fuera tu esclavo, sino lo comprabas para liberarlo, a eso se le llamaba redimir. Cristo nos redimió, o sea, nos libró de una esclavitud, nos compró y nos liberó.
porque nosotros estábamos bajo nuestro antiguo amo, que era Satanás, el Dios de la tristeza, el amo y señor de la angustia, y estábamos atados bajo la angustia de Satanás. Y Cristo nos redimió, o sea, nos compró, también quiere decir el griego exagorazo, redimir. Nos compró, nos liberó, pagó el rescate para que no estemos atados a la angustia y a la tristeza. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. O sea, nos liberó de la esclavitud, de la maldición de la ley. Ahora, uno se tiene que preguntar forzosamente, ¿cuál es la maldición de la ley? ¿O qué es la maldición de la ley? Tal vez tú eres una persona que nunca ha leído la Biblia. Te quiero explicar qué es la maldición de la ley. La maldición de la ley tiene muchas características malas. O sea, la maldición de la ley es enfermedad, es pobreza. Parte de la maldición de la ley es derrota, es gente que se va a enseñorear de ti, gente que se va a burlar de ti. Todo eso implica la maldición de la ley. Pero si vamos a ver una de las maldiciones de la ley, que hay muchas, tú lo puedes revisar en Deuteronomio capítulo 28. Tú puedes revisar cuáles son las maldiciones de la ley. Desde Deuteronomio 28, 15 al 68, tú puedes ver todas las maldiciones de la ley. Pero vamos a leer la que realmente nos interesa enfocarnos, para que veas cómo Jesús nos libró de ella. Deuteronomio 28, versículo 65 dice: y aún entre las naciones, y ni aún entre las naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te permitirá o te dejará el Señor corazón temeroso, y desfallecimiento de ojos, y tristeza de alma. Fíjate cómo dice, tristeza de alma. Parte de la maldición de la ley es la tristeza. Dice Cristo, Gálatas 3:13, Cristo nos redimió, nos liberó de la maldición de la ley. Parte de la maldición de la ley es tristeza de alma. O sea, Cristo pagó el precio y te rescató de la maldición de la tristeza para que tú tengas paz. Voy a repetir, Cristo sufrió por ti, se angustió por ti para que tú tengas paz. Dice Isaías 53:5, el castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, lo que nos tocaba a nosotros pagar por nuestros pecados, uno de esos precios era tristeza. Estábamos condenados a la depresión, a la tristeza, pero el castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, Cristo sufrió nuestras angustias, nuestros dolores, nuestra tristeza, la que nos tocaba a nosotros, fue cargada sobre él. ¿Y para qué fue cargada sobre él? Para que no caiga sobre nosotros. O sea, no tendría sentido que él se fuera angustiado y tú también. No tendría sentido. Si él se angustió, no era por él mismo. Él se angustió para sustituirte a ti y para sustituirme a mí. Él se angustió para que tú no te angusties. Él se angustió para que tú tengas paz. Él se enfermó para que tú estés sano. Él se empobreció para que tú estés rico. Él se hizo pecado para que tú fueras la justicia de Dios. Pero así como he dicho varias de estas cosas donde Él nos sustituyó, también tenemos que decir que Él se angustió, Él se entristeció para que tú tengas paz. Parte de nuestra herencia es tener paz, completa paz. Vivir tranquilos, sin estar alterados, sin que tu corazón esté bombeando rápido todo el tiempo, sin que te punce la cabeza, sin que en las noches estés ahí sin poder dormir, sin que estés comiendo de más, todo ansioso, sin que estés tomando pastillas. Así quiere Jesús que vivas. Jesús te amó tanto
que nos redimió, o sea, nos regresó al punto original donde puso Adán, que era el lugar de deleite. Ese es el precio legal que Jesús pagó por ti, para que tú no te angusties. Él sufrió los peores dolores. Él sufrió la cruz. Él sintió la soledad. Él dijo a sus discípulos: ustedes me van a dejar solo. Incluso no solo los discípulos. Cuando Él estaba en la cruz, dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Padre y el Espíritu Santo lo abandonaron. Él sufrió tristeza profunda. Él dijo a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y descendió al infierno, al lugar más triste, más angustiante que existe. ¿Y sabes para qué lo hizo? Para que en vez de angustia, en lugar de angustia, te sea dado paz, te sea dado gozo. En Isaías 61 dice: para que en lugar de espíritu angustiado tengas manto de alegría. ¿Y cómo se ejerce eso? Porque esto puede ser muy abstracto. Ok, Cristo pagó el precio por mí, pero ¿cómo hago yo para que eso se manifieste, se haga real en mi vida? Eso se hace a través de la fe, y lo vamos a ver en los siguientes pasos, porque la fe se manifiesta a través de creer y declarar la palabra de Dios.